Su voz lo convirtió en uno de los intérpretes favoritos de los años 70 y 80. Víctor Iturbe, mejor conocido como El Pirulí, fue considerado uno de los mejores intérpretes de boleros de México. A lo largo de su extensa carrera, grabó numerosos discos y obtuvo grandes éxitos que aún hoy le siguen otorgando el título del romántico de la música en la historia contemporánea de México. Pero nada hacía imaginar su triste y perturbador final. El domingo 29 de noviembre de 1987, cerca de la medianoche, Víctor escuchó sonar insistentemente el timbre de su casa. El cantante había estado sentado cómodamente en su sillón viendo una película por televisión. Se apresuró a abrir pensando que era su hija Lucy, pero nunca se imaginó que la muerte estaría esperándolo, acechante detrás de la puerta de su hogar. Hoy te vamos a contar una de las muertes más enigmáticas y violentas del mundo de la música romántica. Así que detengámonos un momento y viajemos hasta el comienzo para conocer la vida y los inicios de la carrera artística de Víctor Iturbe, El Pirulí. Víctor Manuel de Anda Iturbe nació el 8 de mayo de 1936 en el municipio de Ciudad Valles, San Luis Potosí, al noreste de México. De niño, creció escuchando en la radio a los boleristas de la época, aprendiéndose todas las canciones y también a acompañarlas con su guitarra. Era aún muy joven cuando emigró de San Luis a la Ciudad de México, donde tuvo un trabajo de oficina que no lo satisfacía y que tampoco lo hacía feliz. Así que decidió abandonarlo y viajar hacia Acapulco. Allí, trabajó en un parque acuático, caracterizado de payaso, para animar a los niños que asistían al lugar. En ese trabajo encontró mayor satisfacción y felicidad, y fue allí que nació el mote que lo seguiría toda su vida. El apodo de El Pirulí nació de un accidente gracioso, cuando Víctor estaba animando uno de sus espectáculos y en el medio del show perdió el equilibrio y, como no sabía nadar, se aferró a los esquís para no ahogarse. El locutor, que entonces narraba lo que sucedía en cada función, comenzó a decir: «Miren, este parece un pirulí». El pirulí era un caramelo macizo de colores de forma cónica, muy popular en esa época. En ese tiempo, Víctor conoció a Irma, la que luego fuera su esposa. La atracción entre ambos fue instantánea. Ella siempre recordaba que Víctor la había conquistado por su facilidad para hacerla reír y también por su romanticismo. Solía llevarle flores mientras le cantaba al pie de su ventana. Pero al comienzo no todo fue un jardín de rosas, ya que los padres de Irma no aceptaban a Víctor como prometido de su hija. En medio de su romance, Víctor sufre un accidente en la columna vertebral que le produjo secuelas permanentes y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. Irma estuvo acompañándolo siempre en su recuperación. Esta situación y otras series de circunstancias sirvieron para cambiar la opinión de sus futuros suegros y finalmente se pudieron casar en el año 1963. Después de este accidente, Víctor no quiso continuar trabajando en el parque acuático y convenció a su esposa para trasladarse con él a la localidad de Puerto Vallarta, en Jalisco, en busca de una nueva oportunidad laboral. Ninguno de los dos imaginaba que este nuevo destino cambiaría su vida para siempre. Una vez en Puerto Vallarta, Víctor comenzó a trabajar como gerente de turno en el Hotel Posada Vallarta, que era uno de los pocos que había en aquellos años en esa zona. Fue entonces que el dueño del hotel, al enterarse de que cantaba como aficionado, lo invitó a hacerlo en el bar que tenía el hotel, y comenzó a realizar un pequeño espectáculo para los huéspedes del hotel cuando interpretaba canciones románticas, boleros y baladas populares que eran del gusto de los turistas en aquel momento. De esa experiencia salen sus primeras composiciones,
y al poco tiempo graba su primer álbum titulado Noches en la Posada Vallarta, del cual se destaca el popular tema Puerto Vallarta. Este disco fue editado en el año 1964 y fue un producto especialmente encargado y patrocinado en su totalidad por el dueño del hotel de ese entonces. El dueño, a través de este disco, buscaba promover su hotel y dar un regalo especial a sus huéspedes, sin imaginar que con esto se convertiría en creador de la carrera artística del que fuera el mejor intérprete de boleros modernos en México. Una parte de esta producción especial se envió a Casa Lemus, distribuidora de discos, que empezó a venderlo al público con gran éxito. La primera canción que lo hizo famoso fue Confidencias de Amor, y poco tiempo después, Víctor fue contratado para que cantase en la Ciudad de México en El Café Ipanema, lugar que se convirtió en uno de los más concurridos y en uno de los lugares tradicionales a los que los jóvenes de esa época asistían para escuchar música, tomar café y beber. Aquí inicia un nuevo camino al incorporar su guitarra y diferentes instrumentos musicales. Esta particular combinación de bolero con la balada romántica lo convirtió en el precursor de lo que posteriormente se conocería como bolero moderno. Sus canciones comenzaron a escucharse cada vez más en la radio, a la vez que el cantante continuaba con sus actuaciones y estaba en contacto con su público. Algunos de sus éxitos inolvidables fueron Sabrás que no me quieres, Soy lo prohibido, Miénteme, Ahora que soy libre y Verónica, entre otras canciones. Esta última, Verónica, fue compuesta por Carlos Blanco y se rumoreaba que la canción fue compuesta para Verónica Castro y que el Pirulí la cantaba para ella porque supuestamente la actriz había tenido un romance con él, pero ninguno de los dos lo confirmó ni tampoco negó que este amorío hubiera sucedido. Víctor también participó en varias ocasiones del Festival OTI y algunas personas lo llamaron el Milotis, sobrenombre que, lejos de ofenderlo o molestarlo, le hacía mucha gracia. El cantante también supo incursionar en el mundo de las aeronaves, sueño que guardó desde muy pequeño. Alguna vez tuvo la idea de ser piloto comercial, pero los estudios eran caros y no pudo pagarlos en ese momento. Sin embargo, en cuanto empezó a ganar dinero, Víctor decidió que lograría su sueño. Voló aviones a control remoto, subió a planeadores, estudió, tomó cursos y finalmente se compró y piloteó una avioneta, por lo que en 1983, en un impulso, se compró también un globo aerostático. En estas aventuras por los aires, siempre estuvo acompañado de su amigo íntimo Manuel Santos, a quien conocía desde su juventud y quien era su cómplice en todo lo relacionado con las nubes. Hasta que sucedió algo que lo hizo poner los pies en la tierra de modo definitivo. Y esto ocurrió cuando estuvo a punto de perder la vida en su globo, al chocar contra un cable de alta tensión durante un vuelo en el estado de Morelos. Víctor salió ileso, pero su inseparable amigo Manuel falleció y esta tragedia lo conmovió fuertemente. En esta aventura también lo acompañaba el cantante Enrique Guzmán, quien era muy amigo de Víctor y que con frecuencia jugaba póker con él. A raíz de este accidente en el globo y por peticiones de su esposa, el Pirulí dejó de volar para plantar sus nuevos sueños y pasatiempos. Se dedicó por completo los últimos 3 años de su vida a su rancho El Jilguero, donde tenía caballos y animales, así como hectáreas de cultivos. El domingo 29 de noviembre de 1987, cerca de la medianoche, Víctor se encontraba relajado en su sillón mirando un programa en la televisión, ya que su concierto en el Casino de Tijuana se había cancelado, así que ese día
había decidido quedarse en su casa y hacer vida familiar. De repente, sonó insistentemente el timbre de su residencia. Su hija había salido al cine y no había llevado llaves. Pensó que podría ser ella y fue a abrirle. El silencio que inundaba el lugar fue testigo del sonido de los tiros que estallaron sobre el cuerpo del cantante y que al instante se desplomó en el suelo. El grito de Iturbe y el sonido de las balas hicieron que Irma y su hijo salieran de sus habitaciones y corrieran hacia la entrada de la casa. Fue su hijo quien vio a 3 hombres que se daban a la fuga y subían a un auto. Irma entró en pánico y arrastró a su marido hacia el interior de la casa, y de este modo la escena del crimen fue comprometida y se complicó para los investigadores forenses. Su hija Lucy llegó unos minutos después en compañía de su novio, encontrándose con esta terrible escena. Al comienzo de la investigación, la familia y la prensa trataron de hacer pasar el homicidio como un asalto frustrado, pero pronto trascendió, acorde se hicieron públicos los reportes de la policía, que el cantante había sido ejecutado a sangre fría. Las indagaciones revelaron que muy posiblemente el cantante había sido asesinado por órdenes de un cártel del narcotráfico debido a las características que tuvo el crimen. Le habían disparado una carga entera, a una distancia de menos de 6 metros con balas de calibre 9 milímetros de tipo expansivas que dieron en el blanco y fueron letales de manera casi inmediata. Con el tiempo, muchas de las interpretaciones del asesinato de El Pirulí señalaron este crimen como uno de los primeros en vincular a personajes del mundo del espectáculo con narcotraficantes de variadas influencias y mucho poder. En una de las investigaciones, al secretario particular del cantante, Fernando Aranda, declaró que el día 1 de diciembre de 1987, después de 2 días de ocurrido el crimen de Iturbe, el teléfono de su casa sonó a la madrugada y, sobresaltado, Aranda atendió y escuchó una voz gruesa de un hombre que le dijo «muerto», e inmediatamente se cortó la comunicación. La policía consideró a aquel detalle como de gran interés y entonces abiertamente confirmó que la muerte de El Pirulí era una clara y contundente represalia. Pero ninguna pista firme había acerca de aquel crimen, solo existían las conjeturas. También se habló de fuertes disputas entre el artista y su apoderado Walter Vallejo, quien, tras una discusión fuerte, llegó a amenazar de muerte al cantautor. Se esbozaron al menos 3 líneas de investigación. La primera partía de un romance entre Víctor Iturbe y la mujer de un narcotraficante, quien habría mandado a matar al cantante. La segunda hipótesis daba por hecho la existencia de una enorme deuda que el cantante tenía por sus compras de propiedades en Puerto Vallarta, donde había crecido como artista. Una tercera línea de investigación relacionó al cantante con el narcotráfico. En este caso, se puso la lupa sobre el estilo de vida del cantante y se especuló sobre posibles adicciones y deudas. Algo que también fue de mucha importancia para la investigación de la policía fue el indagar sobre el contenido del testamento que dejó Víctor Iturbe. Esto permitía saber qué herencia dejaba al morir el cantante, ya que los bienes que podría tener el artista no se descartaban como otros de los posibles móviles del asesinato. Sin embargo, la familia del cantante en todo momento interpuso infinidad de barreras para llegar al contenido del documento notarial. Abogados y el mismo notario entorpecían la labor de la policía. El jueves 3 de diciembre de ese año, se presentaron a declarar la viuda de Víctor Iturbe y su hijo a la Procuraduría. La reunión
fue a puertas cerradas y bajo un total hermetismo. Y cabe preguntarnos, ¿qué ocultaban? Esta reunión originó que el Grupo Especial de Judiciales, que tenía a su cargo las investigaciones relacionadas con el crimen del cantante, finalizaran en ese mismo momento. También se supo, entre otros cabos sueltos sin muchas respuestas, que un mes antes de ser asesinado, Víctor Iturbe planeaba vender su obra en construcción del fraccionamiento Las Arboledas por tener problemas de dinero. La obra se encontraba abandonada desde hacía 7 años y el cantante tuvo problemas con las asociaciones de cultivadores porque, entre otras cosas, no contaba con los permisos para construir. Supuestamente, el cantante debía grandes cantidades de dinero debido a su rancho en Puerto Vallarta, que tenía una extensión de 21 hectáreas y un valor de varios millones de pesos, además de la inversión. Lo cierto es que pasaban los días y sospechosos en el asesinato del artista emprendían la retirada con el objeto de evadir toda acción de la justicia. Hasta la familia se mudó a Los Ángeles, en California. Socios, amigos y allegados al famoso cantante simplemente desaparecían del mapa. La familia no deseaba declarar más allá de lo indispensable y, sin mucho margen de investigación, se empezó a perfilar la idea de un asalto como el origen del crimen. Pero nadie creyó en esta hipótesis, ya que no faltaba nada. Los agresores del Pirulí nunca entraron a la casa, simplemente fueron a matarlo. Transcurrió tiempo entre suposiciones y confusiones de la policía. A falta de avances concretos en el camino, seguían circulando muchos rumores en torno al cantante. Las especulaciones llegaron a señalar al actor y cantante Jorge Vargas como un posible autor del asesinato, porque tenía malas relaciones con el Pirulí. Molesto, Vargas negó rotundamente estar involucrado en el crimen. Hasta hubo un intento de explicar el asesinato como un drama familiar. La prensa roja aseguró que en las aguas de Atizapán había aparecido un sillón ensangrentado, donde una esposa furiosa había acabado con la vida del Pirulí. Lo cierto es que, en diciembre de 1987, la Procuraduría del Estado de México dio por cerrado el caso sin que hubiera detenido a los culpables. La noticia del asesinato del cantante corrió rápidamente y hubo un shock generalizado. Sus colegas y el mundo del espectáculo no podían creer lo que había sucedido. A su sepelio acudieron sus admiradores y figuras como el célebre Raúl Velasco, Enrique Guzmán, José José, Guadalupe Pineda, Imelda Miller y muchas otras figuras que eran amigos del cantante, pero ninguno de ellos quiso hacer comentarios respecto a lo sucedido. El desfile de familiares y amigos fluía en torno al féretro, y no faltó quien cantara alguno de los éxitos que lo habían hecho célebre: Felicidad, Miénteme, Verónica. Víctor Iturbe era ocurrente, simpático, buen cantante y artista, un hombre joven que tenía 51 años cuando 3 personas le quitaron la vida violentamente. Y cabe nuevamente preguntarnos, ¿quién querría matarlo? Humo, leyendas urbanas, ninguna prueba concluyente. El caso empezó a ser devorado por el olvido. A mediados de esa época, las ejecuciones narco no eran tan comunes y el asesinato de Iturbe fue un evento fuera de lo común y muy lamentable. El crimen hasta la fecha sigue sin resolverse. La familia dejó la residencia que eventualmente se vendió y después fue demolida para hacer espacio para un campo de golf. El mito de El Pirulí sigue vigente, especialmente entre los amantes de la música romántica, quienes recuerdan esas canciones que hicieron suspirar
a una generación entera y quedan como el legado de un hombre de sonrisa franca que nunca imaginó que un error de juicio en sus amistades le costaría la vida de un modo tan macabro y tan drástico, aunque su lugar en la cultura popular mexicana aún nadie se lo pudo quitar.